Hola, ¿qué tal amigos del derechoinformático.com? Muchísimas gracias por estar allí. Esta es una nueva edición de Había una vez. Seguimos charlando con los precursores, seguimos conversando con aquellos que estuvieron desde el principio dentro de lo que es esta materia que, como hemos dicho siempre, nos apasiona, el derecho aplicado a la tecnología. En este caso, un gran amigo, alguien a quien conozco hace muchos años, pero él ya era viejo en esto cuando yo entré. Me siento realmente un niño casi. Desde México, Joel Gómez Triviño. Bienvenido, Joel. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y pertenecer a este grupo de Había una vez. Mi querido Guillermo, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de que me hagas esta entrevista y sobre todo de llegar a tu público, a la audiencia de EDI, que es bastante amplia en toda América Latina y en Iberoamérica. Es para mí un placer estar con ustedes. Bueno, para aquellos que no sepan, Joel, aparte de tener su organización, la Academia Mexicana de Derecho Informático y su Escuela de Derecho, es un integrante de EDI y es de los primeros casi, si mal no recuerdo, Joel, que estamos, 2009, 2010, 2011 más o menos. No sé si recuerdas que rastreamos o me tomé la molestia de rastrear Eso. uno de tus primeros correos y creo que fue por ahí 2009 más o menos el primer intercambio de correos que tuvimos. El 2009 más o menos, que te invitaba a formar parte de la red y vos ya en ese momento eras alguien muy reconocido y muy renombrado. Eh, Había una vez un abogado o estudiante de derecho mexicano de Monterrey que le llamó la atención algo relacionado al derecho y las tecnologías. Joel Gómez Triviño, ¿esto fue hace cuánto más o menos? Estamos hablando de aproximadamente 26 años, Guillermo, 26 años cuando yo me empecé a meter en estos temas, digo, ya con conocimiento jurídico, porque la tecnología me llamó la atención desde tiempo atrás, yo diría que desde hace unos 30 años estaba yo ya involucrado en cuestiones tecnológicas. Como referencia, probablemente sepas que Internet en América Latina entra a través de México en la primera ocasión. En 1988, 1989 se da la primera conexión a Internet. Y digo 2 años porque todavía hay un debate entre quienes gestaron las primeras conexiones sobre si fue octubre de 1988 o si fue febrero de 1999 la primera conexión, pero en esas épocas yo estaba en la preparatoria, imagínate, estaba en la preparatoria y había un laboratorio de cómputo en la escuela y yo, en lugar de irme a jugar o a parlotear con mis cuates, con mis amigos, iba al laboratorio de cómputo y estaba todo el santo tiempo metido ahí en la computadora viendo cómo funcionaban las computadoras. Para mí las computadoras también eran algo como que nuevo y estaba en un internet en sus etapas muy incipientes. Quien te diga que lleva más tiempo del que acabo de comentar, pues no sé qué estaba usando porque el internet no existía desde 1989, ¿no? Entonces, ¿quién sabe qué estarían usando? A lo mejor no estaban las computadoras en internet, pero bueno, el internet propiamente empieza en 1989 y ya cuando llego a estudiar la carrera de Derecho, por ahí en 1994, te digo hace 26, 27 años, de repente me encuentro un amigo que estudiaba otra carrera distinta a la mía. Él estudiaba sistemas, como se llamaba antes esta carrera, ahora le han cambiado mucho de nombre, pero antes se llamaba Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y me dice, oye, Joel, ¿ya conoces Internet? Y mi respuesta fue, pues tengo mi correo electrónico. Esa fue mi respuesta. La propia escuela nos daba un correo @itesmmx y todos teníamos nuestro número de alumno más el @itesmmx, que era la cuenta de correo electrónico. Y me contesta mi amigo, oye, no, eso no es nada más Internet, hay más cosas. Y le dije, bueno, pues no sé de qué me estás hablando. Me dice, vente, acompáñame al laboratorio de cómputo. Y me llevó a un edificio muy bonito que tenía poco de haberse inaugurado ahí en el TEC de Monterrey, el CEDES. Me sienta en una computadora, creo que inclusive tenía pantalla verde, todavía eran aquellas computadoras de pantalla verde, o con una pantalla casi monocromática con muy pocos tonos de color. Y me dice, siéntate y escribe lo que tú quieras en esa barra que está ahí vacía, ¿no? Y yo me acuerdo muy bien que me estaba sentando, me estaba abriendo el portal de Yahoo. El portal de Yahoo en aquellas épocas era el rey de los buscadores, bueno, era el único buscador decente. Claro, sí, Junto sí. con Altavista, creo que Altavista también era contemporáneo. Altavista eran los dos que estaban ahí, cabeza a cabeza, eran los dos que mandaban en Internet, me parece. Y además, me acuerdo muy bien, era Netscape, el navegador que estaba Claro, utilizando. claro. Era Netscape el navegador que estaba yo Sí, sí, utilizando. sí. Me sienta, me pone Yahoo, yo ni sabía qué estaba haciendo. Me dice, escribe lo que tú quieras y apachurra el botón de Enter, ¿no? Pues ya puse la palabra derecho en inglés, que fue lo primero que se me ocurrió, L-A-W, 3 letras, botón Enter,
y me aparecieron decenas y decenas de resultados de todo tipo, de lo que existía en aquel entonces, ¿no? La página de Yale, la página de Harvard, la biblioteca de las mejores universidades de Estados Unidos, la página del Congreso americano, legislación internacional, legislación de todo tipo relacionada con temas jurídicos y de otros tipos. Y desde ahí, en ese momento, yo recuerdo muy bien que dije, a esto me quiero dedicar. En ese momento yo le llamé derecho de Internet, porque yo no sabía que era el derecho informático, que había la telemática, la jurismática, que eran términos que en aquella época se utilizaban muy vagamente por muy pocas personas en nuestra región. Yo en ese momento le llamé derecho de Internet porque apenas estaba empezando a entenderlo y a estudiarlo. Y mira, después de ahí, pues no quité el dedo del renglón, como decimos en México. Todos los días estudiaba el tema y además me gustaban mucho las computadoras, así es que empecé a estudiar programación. Y estudié programación de manera autodidacta. De hecho, todo lo que hago hoy en día lo hago de manera autodidacta. Nunca he estudiado ni una maestría, ni una licenciatura, ni un curso en nada de lo que hago. Entonces me puse yo a estudiar código, me acuerdo muy bien, eran las primeras versiones de HTML, las primeras versiones de JavaScript. Empecé a estudiar de manera autodidacta, empecé a hacer páginas web. Y justo antes de que terminara la carrera, un grupo de abogados americanos y canadienses llegaron a la escuela a hacer un centro de investigación. Empecé a trabajar con ellos. En aquel entonces estaba de moda el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, el TELECAN, como se llamaba en aquel entonces, y pues ellos traían su onda de derecho internacional y derecho ambiental y ese tipo de cosas. Y finalmente, pues yo les propongo algo, les digo, oigan, me gustaría hacer una biblioteca jurídica de toda la ley mexicana en Internet para México, ¿no? Entonces me dijeron, pues Joel, no te entendemos muy bien lo que quieres hacer, pero tú hazlo. Pues me senté yo a programar, empecé a buscar legislación, hice toda una codificación de todas las leyes mexicanas que existían en Internet, que desde luego los recursos eran muy pocos, y los construí en una página, en una biblioteca que en su momento la bauticé yo como JustWeb, ¿no? El derecho de la web. Así fue apodada esta página, se llamaba justweb.com.mx, el portal, registré el dominio, abrí esta biblioteca y se convirtió en la primera biblioteca virtual de derecho en México. Inclusive salió en televisión, salió en prensa, en medios escritos, y desde ahí yo sabía que quería continuar por ese camino. Y fíjate, era prácticamente un estudiante cuando sucede esto. Cuando me graduó de la carrera, de inmediato yo ya quería empezar a meterme en estos temas y desarrollé un pequeño libro que llamé Manual de Internet para Abogados. Esto que me contás es año 90, 91, un poco más. Es 94 aproximadamente. 94, bien. 93, entonces tenemos, allá por el año 89 más o menos, descubrís lo que es Internet, 88, 89, descubrís lo que es Internet a raíz de que Internet empieza a florecer en el mundo. Te sentás en esos años, 89, 90, te sentás y pones Lau en el buscador y de ahí empezás a curiosear y te metés y decís, bueno, voy a empezar a aprender a programar o aprender a este lenguaje que utilizan ellos para poder yo también participar y estar ahí adentro de lo que es Internet. ¿Algo así fui entendiendo bien? Es correcto, Guillermo. Desafortunadamente las cámaras no hacen el trabajo que uno quisiera, pero conservo todavía mi segundo libro de programación. Fíjate, tengo más de 25 años con este libro, que es un libro sobre JavaScript, cómo aprender a programar en JavaScript, y pues inclusive tengo algunas páginas o muchas páginas subrayadas y contextos donde hago referencia a qué cosas funcionan en Netscape y qué cosas no funcionan en Netscape. Es algo que conservo todavía con mucho cariño. El libro está intacto, le tengo inclusive con algunos post-its guardados algunas etapas de lo que yo iba estudiando. Y sí, pues esto sucede en mis épocas de estudiante, cuando estaba a la mitad de derecho, tal vez un poquito más avanzado, que me empezó a gustar mucho el tema del Internet. Tan es así que aprendí a programar cuando pues la gente estaba interesada en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho laboral. Yo ya estaba aprendiendo a programar cuando la gente pues estaba en lo clásico del derecho, por así decirlo. ¿En algún momento dudaste de recibirte de abogado? No, más que ser abogado, yo quiero ser algo que me haga ser parte de esto. Si bien uno puede ser parte de Internet desde el derecho, pero ¿en algún momento dudaste de seguir la carrera de derecho? Guillermo, nunca lo dudé. Más bien, cuando uno se gradúa cuando uno egresa o termina la preparatoria,
te dicen cuáles son tus rutas, o te preguntan qué es lo que te gustaría estudiar cuando estás terminando la preparatoria. Y mis respuestas siempre eran sistemas o derecho. Sistemas o derecho. Esa siempre era mi respuesta. Ya traía yo en las venas el gusto por la tecnología, a pesar de que en aquellas épocas la tecnología era incipiente. De hecho, te cuento que mi primer contacto con las tecnologías fueron los robots. Imagínate los robots de aquella época. Se vendían unos robots pequeños, casi de juguete, que podías programar con ciertas acciones mínimas. Y yo, en lugar de pedirles a mis papás otro tipo de cosas o de regalos, yo les pedí a mis papás que me metieran un curso de robótica, desde luego para adolescentes, para niños, y desde ese entonces ya lo traía muy, muy marcado en mi chip profesional, pero a fin de cuentas decidí estudiar Derecho y es algo de lo que nunca me voy a arrepentir. Quizás de lo que me arrepienta es de no haber estudiado además sistemas. ¿Alguien de tu familia tocaba, le gustaba la tecnología, manejaba tecnología, algo así? Nadie, Guillermo, yo fui el primero. Mi hermano es ingeniero en sistemas computacionales, él es 2 años menor que yo, entonces pues yo no sé si él le agarró el gusto a la tecnología porque yo lo traía muy marcado, pero lo cierto es que cuando a él le pedían tareas, pues de repente a mí me gustaba como entrometerme ahí en sus tareas porque realmente era algo que disfrutaba mucho. Tengo familiares abogados, muy buenos, extraordinarios abogados, pero nunca tuve familia que fueran informáticos o programadores. Informáticos. Vos sabés que hay un hilo común entre todos los que nos dedicamos a esto, que por algún lado nos viene la beta de la tecnología. Es muy raro que alguien se haya recibido de abogado y le dé lo mismo la tecnología, o en su momento no se haya visto influenciado por la parte de la informática más que la tecnología. Casi todos con los que he charlado, el gustito por Internet y por algunas cuestiones de la informática son la base de lo que has querido hacer después. Y ver un campo floreciente es otro tema que también más o menos tienen en común todos. Entonces estamos en el año 94, me decís. ¿En qué año te recibís de abogado? Yo me gradué de abogado en diciembre de 1995. Bien, o sea, al año siguiente. Entonces dijiste, bueno, acá llega Joel Gómez Triviño, el abogado de Internet, y todos te miraban como diciendo, ¿el aboqué? ¿Sos de qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? O diciendo, no, qué maravilla, qué muchacho con visión de futuro. ¿Cómo lo viste vos a eso? No, definitivamente la primera opción, Guillermo. Todo el mundo me veía como bicho raro, alguno que otro hasta me hacía bullying, me decían, estás loco, ¿de qué te quieres dedicar? Eso ni existe. Ponte a estudiar derecho civil, derecho penal, familiar, laboral, corporativo, que era muy, muy fuerte en la carrera o en la universidad donde yo estudié, o el internacional también. Me decían, estudia cualquier cosa, menos el que ni siquiera sabes tú qué es, ¿no? Así me decían. Y mira, el tiempo ha cambiado las cosas y las circunstancias. Es el premio del testarudo, el premio del cabeza dura, porque también casi todos los que hemos charlado tienen como en común que les apasionaba esto, nos gustaba esto, y al principio nos miraban como el de las computadoras, ¿viste? Y después, bueno, año 95, estás recibido de abogado, vos, ¿cuál fue, te recordás cómo fue más o menos la primera vez que te sentiste realmente un abogado de derecho informático? Sí, Guillermo, la respuesta te va a dar risa. En enero de 1996. Tan pronto como yo tenía mi título profesional, que fue pues en enero, febrero de 1996, yo ya me sentía abogado informático. Te voy a decir por qué. Porque yo me preparé en mi último año de carrera para lanzar una publicación, un libro, y porque quería dar cursos sobre esta materia. Quería que todos los abogados conocieran esta materia. Entonces, durante el último año de mi carrera estuve preparando este libro y como trabajaba en este centro de investigación que te conté, yo les dije, quiero dar cursos de Internet para abogados. Me decían, Joel, pues solo tú sabes qué estás buscando, pero dale, te apoyamos. Siempre fui víctima de mucho apoyo, afortunadamente me apoyaron mucho en mis jefes y me dijeron, vale, tú publicítalo, sácalo, hazlo. Nosotros no nos metemos porque no entendemos qué es lo que quieres, pero hazlo. Yo aproximadamente en el mes de junio, mayo-junio del 96, empecé a dar cursos. De hecho, fue antes, porque te voy a decir ahorita por qué fue antes. En los primeros meses del 96, que yo estaba con meses de haberme graduado, yo ya estaba dando cursos de Internet y ya había sacado mi primera obra, esta publicación, Manual de Internet para Abogados. ¿Por qué tenía yo tanta prisa por hacerlo, Guillermo? Porque yo sabía que en agosto me iba a Estados Unidos a estudiar una maestría.
yo recibí una beca por parte del TEC de Monterrey para hacer una maestría en Estados Unidos. Entonces yo tenía mucha prisa por empezar a meterme en estos temas antes de irme a la maestría. Imagínate, yo me gradué en diciembre del 95 y yo sabía que en julio tenía que estar en Arizona para en agosto empezar la maestría. Entonces tenía 6 meses de espacio para trabajar lo más que pudiera en esa materia. Entonces por eso yo solo traía mi acelere de decir, tengo que sacar los cursos, tengo que empezar a dar conferencias, tengo que empezar a hacer cosas antes de irme a hacer la maestría de Estados Unidos, porque sabía que iba a ser una pausa, entre comillas, en esta materia que realmente no lo fue. Y de hecho me gustaría contarte que tuve unos problemas por testarudo, como tú dices, en la maestría, porque cuando me preguntan en la maestría que de qué quería hacer la tesis, mi respuesta fue aspectos legales del comercio electrónico. Me volvieron a ver con cara de what, ¿no? En aquella época estaba de moda el Tratado de Libre Comercio con México, Estados Unidos y Canadá. Todo el mundo quería ser especialista en el Telecan, todo el mundo quería ser especialista en derecho ambiental, en contratos internacionales, en esos temas clásicos del derecho internacional. Y yo me fijé en la cabeza que quería hacer una tesis de esa materia. Me asignaron a un tutor de tesis que era un encumbradísimo profesor cubano-americano, y él, en su leal saber entender, dijo, bueno, vamos a hacer tu tesis sobre SWIFT, que es este sistema internacional mediante el cual los bancos se comunican, ¿no? Le dije, profesor, no quiero hacer mi tesis sobre SWIFT, yo quiero hacerla sobre comercio electrónico. Y el cubano-americano se sintió indignadísimo porque yo le estaba retando su propuesta de hacer la tesis sobre SWIFT. Me peleé con él, tuve varias discusiones fuertes con él y terminó en la oficina del director de la maestría. Yo terminé sentado en la oficina del director de la maestría, denunciado por mi profesor cubano-americano. Por rebelde. Un cubano que se queja que otro rebelde. Estamos todos locos. Exacto, un cubano y un mexicano, ¿no? Me acuerdo muy bien que en aquella época, para tratar de sustentar mis argumentos, le mandé un correo a un encumbradísimo profesor americano que hizo un libro gigante que se llamaba Eddie, Email and Law, algo así. Intercambio electrónico de datos, correo electrónico y derecho, algo así se llamaba su libro. Y era el único libro que existía en aquella época, te lo juro, era el único libro. Le escribí yo atentamente, le expliqué mi problema y me contestó, me dijo, Joel, tienes razón, lo que te dice tu profesor no tiene nada que ver con comercio electrónico, tiene muy poco que ver, te recomiendo que intentes negociar. Bueno, yo le muestro este correo a mi tutor y casi se infarta el pobre señor. Total, el director de la maestría me dijo, Joel, dado que tienes una fuerte empecinamiento en querer hacer el tema, pues hazlo. No hay profesor en la universidad que te pueda asesorar, pero pues yo veo cómo te coacheo, cómo te asesoro, pero hazlo porque veo que estás muy entusiasmado con ese tema y pues porque no paré con mi terquedad, logré titularme de maestría en 1998 con el tema o la tesis aspectos legales del comercio electrónico. Y no paré. De hecho, en ese momento, mientras estaba yo en Estados Unidos, recuerdo que iba yo a visitar las librerías, las bibliotecas gigantes en Estados Unidos, y de repente noté yo que teniendo yo en mis manos un libro de código, se me quedaba viendo mucho un gringo, pero mucho, mucho. Yo hasta empecé a hacerme ideas en la cabeza de que quería otra cosa, ¿no? A lo mejor mis huesitos de mexicano le llamaron la atención, ¿no? Eso fue lo primero que se me ocurrió. Se me acerca el gringo y dije, ya valió, aquí va a haber una propuesta, ¿no? Y sí hubo una propuesta, pero fue una propuesta de trabajo. Me dice, oye, ¿cuál es tu nombre? Joel, no, pues veo que te gusta el código. Le dije, sí, pues apenas lo estoy aprendiendo. Me dice, te ofrezco trabajo. ¿De qué me estás ofreciendo trabajo? Pues de diseñador web. Le dije, pues yo soy abogado. Me dice, pero ¿te gusta el código? Veo que tienes en tu mano y que has visto varios libros de HTML, de JavaScript. ¿Quieres trabajar en esto? Me dice, sí, me encantaría. Me dice, te pago $10 la hora. Le dije, acepto. ¿Dónde firmo? Y durante mi época en Estados Unidos estuve trabajando como programador web desde Estados Unidos para empresas americanas y pues ahí terminó de amarrar el maridaje entre mi gusto por el derecho y por la tecnología. Vos sabés que me siento bastante identificado con algunas de las cosas que contás, porque cuando comencé yo, la primera vez que me senté delante de una computadora fue porque mi padre vendía computadoras acá en la ciudad de Trelew. Estamos hablando de un pueblo que hoy tiene 100.000 habitantes, imagínate, hace 40 años atrás. Yo tenía 10, 11, 12 años, mi padre empezó a vender computadoras, vendía computadoras y sistemas. Y traía las primeras Latin Data, era la marca de esa, que él traía, y les traía Hewlett Packard. Que
fue la primera vez que yo vi una computadora que era táctil. Era una pantallita diminuta, muy chiquitita, que yo le calculo, no sé, el ancho de un celular, 9-10 centímetros, una cosa así, y traía todo alrededor un montón de puntitos que uno ponía así y los puntitos hacían cuadrantes y te veían dónde vos tocabas. Y lo siguiente que hice fue, cuando me fui, ya estaba estudiando, que se había largado internet en Argentina, mucho tiempo más después que ustedes, usaba FrontPage y Dreamweaver, es decir, diseñaba páginas. Me siento totalmente identificado por ahí, he seguido tus pasos fielmente, casi diría Joel. Bien, esto del trabajo en Estados Unidos, ¿año cuánto? En Estados Unidos estuve de 1996, julio-agosto de 1996 a diciembre de 1998. En esa época me entregan mi título de maestría y me regreso a México y me regreso a dar clases al TEC de Monterrey. Al mismo tiempo que busqué trabajo, me coloqué en una gran firma de abogados en Monterrey y pues de inmediato asumí mi compromiso como becario en el TEC de Monterrey y empecé a dar materias, y dentro de las materias que escogí, desde luego está la materia que en aquel entonces se le llamaban informática jurídica, que yo no sé si te pasó, pero en aquellas épocas confundían el tema de informática jurídica con derecho informático. Entonces así se llamaba la materia que yo impartía. Luego por ahí me ofrecieron otra que se llamaba legislación en informática, y pues poco a poco yo mismo fui abriendo camino, fui tratando de corregir los errores que tenían dentro de los planes académicos, hasta que al muy poco tiempo, apenas habían pasado 2 años, me ofrecen ser profesor fundador de la maestría en comercio electrónico en el TEC de Monterrey, porque sabían que era apasionado del tema, sabían que era profesor, un profesor muy joven. Imagínate, yo estaba dando clases a los 24 años. A los 24 años estaba yo dando clases en licenciatura y a los 26 años estaba dando clases en maestría. ¿A qué edad te recibiste de abogado? A los 21. ¿A los 21? A los 21 estaba graduado como abogado y a los 23 tenía mi título de maestría. A los 24 fui profesor por primera vez, cosa que no he dejado de serlo, y a los 26 era profesor de maestría sin tener doctorado y además teniendo 26 años, ¿no? Eso para mí es algo que me llena de orgullo, porque por regla general en el TEC de Monterrey, desde aquellas épocas tenías que ser doctor para poder tener una cátedra de maestría, pero como no había en todo el país quien diera el tema, o no encontraron a quien diera el tema, pues me lo ofrecieron a mí y a Oscar Robles, que es una persona muy conocida en el medio informático. Pues evidentemente acepté el reto, y Oscar Robles, ingeniero, y un servidor dimos la materia Leyes y Regulaciones para el comercio electrónico en la primera maestría en comercio electrónico en Iberoamérica, no había otra. Y eso pues nos trajo muchas experiencias, muchas puertas, y a raíz de eso pues decidí yo fundar en el año 2001 la Academia Mexicana de Derecho Informático. Bien, un año antes, el 2IK, el tema de que te acordás que cambiaba todo. ¿Cómo te trató a vos ese tema del cambio de siglo? Y si eras punto de referencia para que te convoquen para consultarte. O sea, fueron las primeras. Acá pasa que cuando hay alguna cuestión así de derecho informático que ha salido en tapa en todos lados, ahí se acuerdan y me llaman para charlar, ¿no? ¿Cómo era en esa época donde vos de pronto decías, bueno, ocurre algo que va a afectar las cuestiones informáticas? Porque primero siempre creen que vos sos informático y después abogado, ¿no? O sea, sí, primero creen que podés hasta arreglar una computadora y después que sabés de derecho. En ese momento, ¿cómo fue ¿te llamaron o pasó desapercibido? No, fíjate que sí, Guillermo. Yo cuando obtengo las primeras, digamos, exposiciones públicas en México, fue porque empecé a desarrollar esta biblioteca virtual que se llamó Web. Empecé a salir yo en prensa y la prensa me empezó a buscar. Imagínate, la prensa estaba buscando un chavo, un joven de 21 años, abogado, que les explicara fenómenos informáticos. Y justo cuando regreso de la maestría y empiezo a dar clase en el TEC abre un seminario y un diplomado en comercio electrónico, y resulta ser que uno de estos era para pura prensa. Todos mis alumnos eran gente de prensa del norte del país, entonces era lógico
que la prensa me buscara de inmediato por las razones que te acabo de comentar. Era la primera persona, al menos en la región norte del país, que yo empezaba a hablar sobre estos temas y era la única persona en Monterrey y en todo el norte del país que yo tenía digamos, el conocimiento sobre esta materia. Entonces sí, definitivamente con este fenómeno del supuesto bug del Y2K, pues fue todo un tema y hubo artículos, hubo eventos, hubo seminarios, hubo congresos de todo tipo sobre qué iba a suceder con el cambio de siglo, ¿no? Después que terminaste de frotarte las manos con todo eso que te estaba apareciendo en materia laboral, dijiste, bueno, ya que soy profesor de los más jóvenes, ya que estuve desde el principio, 2001, como nos contaste, arrancás con la academia. ¿Qué hizo el resto cuando dijo, ¿qué hace el pibe este? ¿Qué hace el chico este? Nosotros pibe le decimos al chavo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué hace el chavo este? El pelado, puede ser que también les digan pelado a ustedes. En algunas partes de Latinoamérica les dicen pelado a los más chicos. En algunas ¿Qué hace ¿Qué hace el chavo este abriendo una academia de derecho informático? No le entendíamos de qué se trataba antes, ahora encima tiene una academia. ¿Cómo es? ¿Qué visión tuviste para hacerlo? Mira, Guillermo, fue algo muy, muy curioso y muy retador por varios motivos. Primero, yo pensé en el nombre. Dije, ¿cómo se debe de llamar una asociación que está involucrada en temas legales informáticos? Y empecé yo a analizar lo que había en México, y en México pues ya existía la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, existía la Academia Mexicana creo que de Ciencias Penales, existían varias academias de derecho muy encumbradas y de muchas décadas de existencia, y todas era muy, muy lógico la conjunción de palabras, ¿no? Era Academia Mexicana de qué, ¿no? Y dije, bueno, pues claro, el tema es derecho informático, lo busqué, estaba disponible, dije, ahora de aquí soy. Y el siguiente reto fue encontrar a quienes me siguieran mi locura, ¿no? Entonces, era tu locura. Pues empiezo a buscar a algunos amigos de la carrera y pues quienes eran cercanos y me conocían dijeron, Joel, bueno, pues no entendemos bien qué quieres hacer, pero te apoyamos. Pero dale. Contigo, ¿no? Entonces a ellos figuran ahí 4 o 5 personas en el contrato de constitución, en el acta constitutiva de la asociación civil que conformé en el año 2001, fue a principios, en el 4 de abril, me acuerdo muy bien, el 4 de abril del año 2001 que fundé esta academia. La presentación fue en un club muy importante en Monterrey, que es el Club Industriales. Ahí conseguí, gracias a un buen amigo que también es un fiscalista muy famoso en el país, conseguí las instalaciones, hicimos un seminario inaugural y me acuerdo muy bien que en el seminario inaugural a los asistentes, que eran aproximadamente 200 o quizás más, les entregamos las presentaciones en un disquete, de estos disquetes blandos. No eran de los blandos, blandos, delgaditos, sino eran de los cuadraditos de 5, no era de 5 un cuarto. De 5 un cuarto. Los anteriores, los más chiquititos, después empezó a achicarse más, pasó al 3. Todavía tengo por ahí uno, no lo tengo a la mano, pero tengo todavía el disquete que se entregó en el seminario inaugural. Le cabía 1.44 megas de espacio. Claro. Y así fue como entregamos a todos los asistentes las presentaciones de PowerPoint que en aquel momento presentamos a la sociedad, por ahí a mediados del año 2001, fue el 12 de julio, fíjate, creo que fue el Día del Abogado. En México el Día del Abogado es el 12 de julio, si mal no recuerdo, el 12 de julio fue el día en que AMBI sale a la luz pública con este seminario inaugural. Insisto, la gente nos veía raro, primero porque éramos muy jóvenes, casi todos los que estábamos metidos en la academia, pues éramos gente muy, muy joven, con varios años menos de los 30, y pues no entendían qué estábamos haciendo, qué estábamos diciendo, por qué queríamos entrar a estos temas, pero afortunadamente siempre hubo quien dijo, voy a escuchar, voy a aprender, voy a entender. Y en aquellas épocas estaban simbrando en México las primeras reformas en materia de comercio electrónico, de firma electrónica, de mensajes de datos, y pues era el mejor momento para subirse a esta ola regulatoria. Y de hecho yo estuve participando en las mesas de trabajo de la Cámara de Diputados, donde se dio forma, donde se gestaron las reformas en materia de comercio electrónico, firma electrónica y mensaje de datos, inclusive también de delitos informáticos. Casi una secta eran, podría decirse. La gente los miraba así y decía, estos son la cienciología, la cientología del derecho informático, más o menos. Y ahí vas a saber a qué le rezan y por qué le rezan y qué es lo que hacen cuando se meten ahí en estas cuestiones de computadoras. Avanzamos un poco más. Vamos al año
2006, 2007 más o menos, vos ya tenés la academia en marcha, ya tenés tus profesorados, vos ya tenés, nada, tenés casi una profesión asentada y un nombre dentro del ambiente. Eh, el amor por los jeeps, ¿de dónde viene? Mira, esa pregunta sí me la sacaste de base, no esperaba que me la preguntaras. Fíjate que yo trabajé 4 años en Monterrey como gerente jurídico de un consorcio global que es British American Tobacco, una de las dos grandes tabacaleras a nivel mundial. Y pues como gerente, muy joven también, empecé como gerente a los 24 años, 25 años, si mal no recuerdo, pues teníamos un muy buen paquete de prestaciones. Dentro de estas prestaciones teníamos vehículo. Mi primer vehículo recuerdo muy bien que escogí fue un Jetta y pasaron los 2 años, tenía yo derecho a cambiarlo. No recuerdo si pasaron 2 o 4 años, pero el chiste es que tenía derecho a cambiarlo. Compré una camioneta, una Honda, que era de los vehículos all-wheel drive, que en teoría traían la marcha en las 4 ruedas. Y bueno, pues un amigo vio que llegué con mucho lodo al trabajo un lunes. Me dice, oye, Joel, ¿por qué traes tan lodosa tu camioneta? Entiendo que te la acaban de entregar apenas el viernes. Me dice, no, pues es que me gustó mucho y me llevé a mi familia a un paseo muy famoso en Monterrey, que es la Cola de Caballo, y pues agarré un poquito de lodo, un poquito de piedras, un poquito ahí de unos vados con un poquito de agua, y por eso llegó la camioneta muy enlodada el lunes a la oficina. Me dijo, seguramente te va a gustar lo que hacemos nosotros, te voy a invitar el próximo fin de semana. No le pregunté más, pensé que era una frase por compromiso. Llega el viernes y me dice, Joel, estate listo, nos vemos en tal lugar a las 7:30 de la mañana para que nos acompañes. Bueno, me citaron en un centro comercial, llegué yo sin saber mucho a qué iba y pues era un grupo gigante de jeeps, eran, no sé, 15 jeeps los que estaban ahí listos para una aventura en la montaña. Yo me sentía inquieto porque mi camioneta no tenía las capacidades, evidentemente, de un 4x4 auténtico como son los jeeps, pero me dijeron, Joel, no te preocupes, es una ruta muy sencilla, es para que conozcas la montaña y para que te apasiones del hobby. Bueno, pues desde ahí me quedé enamorado del hobby, me encantó la montaña, me encantó el compañerismo, inclusive recuerdo que acampamos en aquella ocasión a temperaturas bastante bajas y durante el día muy altas, así es mi tierra, Monterrey, y desde ahí me quedé apasionado con el tema y muy poco tiempo después me voy a vivir a la Ciudad de México y es cuando decido comprar ya mi primer Jeep. Y bueno, pues, gracias al internet hice muchos amigos en la Ciudad de México antes de que yo llegara, porque pues yo estaba publicando ya en todos los foros de Jeeps que era un regio que me iba a vivir a México, que quería jeepear con algún grupo, como le decimos en el ambiente, y finalmente logramos una muy buena amistad con un grupo de personas aquí en la Ciudad de México. Fundé un club que se llamó Radical 4x4 con un grupo de amigos muy fanáticos del 4x4 y durante muchos años me dediqué al 4x4 de manera cotidiana. Yo cada 15 días, a veces cada semana estaba en la montaña. Hicimos competencias de jeeps en la montaña, reforestamos varios bosques, hacíamos labores de limpieza forestal, llevábamos ropa, comida, juguetes a gente que vivía en la montaña de muy escasos recursos. Fue una experiencia espectacular, la verdad, muy, muy recomendable. O sea, eras, a ver si me entiendo. Aparte de docente, eras abogado, ejercías la profesión, trabajabas de gerente, dabas clase, fundaste también una academia, ahora has fundado una escuela. Encima de eso tenías tiempo de salir a jipear con tus amigos y hacer obras de caridad. Todo eso, ¿en algún momento descansabas o siempre creíste que no se iba a acabar nunca? Guillermo, nunca descansé, nunca me ha gustado descansar. Desde luego que eventualmente una vez cada 2 años tomo vacaciones, pero así de decir voy a descansar ahora, no voy a hacer nada, no es algo que esté en mis venas. Mi descanso era salir a la montaña y los fines que no salía a la montaña me dedicaba a hacer páginas web, porque me gustaba mucho diseñar páginas web, a meterle tiempo a la academia, a hacer artículos, a preparar conferencias. La verdad es que estaba tan ocupado y tan contento que el tema de descansar ni siquiera se me cruzaba por la mente. Y ahora también, porque si yo te veo igual de prolífico que en esas épocas, también no parás, no descansás, seguís generando cosas. La gente va pasando, tiene ciclos.
donde tiene altos, bajos, donde descansa, donde se agota. Yo no lo veo eso en vos, veo que constantemente seguís generando actividades. Ahora, ¿qué haces para descansar? Si es que descansás. Bueno, ya estoy alejado del hobby 4x4 desde hace ya algunos años, lo cual lamento mucho, es algo que quiero regresar algún día. Para mí, lo que hago me gusta, y dicen que cuando lo que haces te apasiona y te gusta, no es trabajo. Claro. Y si no es trabajo, lo que haces, no necesitas descansar. Esa es mi filosofía. Si es algo que me gusta, que me apasiona y que sobre todo estoy sembrando, estoy también cosechando un poco, estoy difundiendo estos temas y veo que la gente sigue teniendo interés. Ahora, pues hay mucho interés en esta materia que no existía hace 25 años o 26 que yo inicié en esto, pues digamos que ahora con mayor razón no quiero descansar, quiero seguir trabajando. ¿Y cómo ves hoy por hoy, en la actualidad, el derecho aplicado a la tecnología, el derecho informático? No sé, vos, ¿cuál es la designación? Primero, ¿cuál es la designación que más te gusta? ¿Qué nombre te gusta más para esto? Y después, ¿cómo ves en la actualidad como temas más relevantes en esto y que vos crees que va a tener andamiaje, que va a seguir armándose o va a seguir creciendo? Mira, Guillermo, como bien sabes, este nombre ha sufrido cambios a lo largo de su existencia, a lo largo de las últimas décadas. Durante muchos años el nombre clásico aquí en México y creo que en toda América Latina fue derecho informático. Sin embargo, con el paso del tiempo este nombre se fue transformando. En México hubo una temporada de unos 5 años aproximadamente, quizás un poco más, en donde el nombre que agarró fuerza o se convirtió fue Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación. Como todo el mundo empezaba a hablar de tecnologías de información y comunicación, pues se fue estandarizando más en México como derecho de las TIC, que es bastante raro porque cuando tú pones en tu currículum o en tu semblanza que te dedicas al derecho de las TIC, todo el mundo medio lo pronuncia, pero no sabe qué es, ¿no? Entonces me tocó en varias conferencias que me presentaban como especialista o como experto en derecho de las TIC y la gente se quedaba viendo con cara de ¿what? ¿Qué es eso? Derecho de las TIC. Entonces, bueno, yo sabía que simultáneamente en América Latina se le empezaba a decir derecho tecnológico o derecho de alta tecnología o derecho de las nuevas tecnologías. No, ninguno de esos nombres nunca me convenció hasta que yo creo que empezó a madurar el concepto de derecho digital, ¿no? Entonces, es el concepto que usamos ahora ampliamente en la academia. De hecho, la escuela que fundamos se llama Escuela de Derecho Digital, es la primera de su tipo. Y yo creo que es un término que tiene mucho futuro, es un término que llegó para quedarse, no es un término de moda. Creo que vale mucho la pena tratar de estandarizarnos también como abogados. Yo me di cuenta en diciembre del año pasado, Guillermo, antes del COVID, que me tocó ir a una feria de libro muy importante en México, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Me invitaron a presentar un libro y pues me volví loco en los pasillos de derecho, donde había editoriales argentinas, editoriales españolas, editoriales colombianas, y me llamó mucho la atención que ya muchos de los libros que se publican sobre esta materia se están llamando ya derecho digital. Ya cuando menos en la feria del libro me tocó ver 5 o 6 ejemplares o a lo mejor hasta más que ya venían de España y de otros países en donde ya se está utilizando de manera uniforme el término derecho digital. Y bueno, adelante. No, por favor. Y me decías, la segunda parte de la pregunta era que hacia dónde perfilaba. ¿Vos crees, cuáles son los temas que hoy por hoy vos considerás más fuertes? Y si crees que van a terminar pasando o es algo que pasando, digamos, porque la tecnología va cambiando, entonces, nada, dejan de utilizarse. Es como decir, bueno, Netscape o NetMeeting o cosas así, digamos que ya dejan de tenerse mayor importancia porque van pasando. Bueno, ¿qué temas vos crees hoy que están en auge, pero que van a terminar pasando o perdiendo importancia? Mira, yo creo que todo lo relacionado con cuarta revolución industrial es un tema que va a tardar mucho tiempo en pasar de moda, mucho tiempo, porque acuérdate, estamos en los albores de la cuarta revolución industrial. Algunas personas siguen pensando que vivimos aún en la época de la tercera revolución industrial, que es la revolución del ordenador, como dicen en España, o la revolución de la computadora. Ya eso está superado, estamos en la cuarta revolución industrial, donde pues se caracteriza por blockchain, por inteligencia artificial, por nanotecnologías, por tecnologías eficientes, tecnologías inteligentes. Y yo creo que todo lo relacionado con tecnologías financieras, fintech,
criptomonedas, inteligencia artificial, el uso de robots y de vehículos autómatas o vehículos autónomos en la sociedad, porque siempre se piensa en robots, pero hay que pensar que además de robots hay drones y hay vehículos que no se conducen por seres humanos o vehículos autónomos. Hay muchos tipos de vehículos autónomos sobre los cuales amerita que nos concentremos en el estudio. El fenómeno de ciudades inteligentes es un fenómeno todavía poco explorado en nuestra región y creo que tiene mucho camino por qué recorrer. Son áreas que yo creo que vale la pena que las pensemos, que las estudiemos, que empecemos a tratar de emitir algún tipo de criterios o lineamientos en esa materia. Ahorita tengo el gusto de haber sido designado por el gobierno mexicano como miembro del grupo de expertos en inteligencia artificial que estamos representando a México ante el Consejo de Europa. Es el COI sobre inteligencia artificial, y la verdad es que es un tema súper interesante. Creo que muchos países están tardándose en meter manos en este asunto. Es un tema que no debemos dejar pasar por alto y deberíamos de estar platicando más sobre esos temas. Hay ciertos temas, Guillermo, que han pasado de moda o que se han desinflado, para no decir pasado de moda. Por ejemplo, yo en mi librero tengo varios libros sobre derecho de las redes sociales. Y son libros que se publicaron hace 10 años o hace 12 años. Y ya nadie está escribiendo sobre derecho de las redes sociales. Hay otros temas como grooming, como pornografía infantil, que siempre han sido temas importantes y temas relevantes desde que está el Internet. Son problemas que se han incrementado gracias a la propia tecnología, pero siento yo que nosotros como abogados especialistas en esta materia nuestra obligación es tener las miras en el futuro, en buscar en el futuro qué es lo que va a suceder, qué es lo que está por suceder. Hay un término que me encanta que es tecnologías emergentes. Yo creo que todos los abogados deberíamos siempre tener la mira en las tecnologías emergentes. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a venir? ¿Qué es lo que está, floreciendo en estos momentos y que seguramente va a ser toda una revolución en 3, 5, 7 o 10 años? Esa es la obligación que tenemos nosotros de no descansar y de buscar siempre hacia dónde va la tecnología. Si hoy por hoy se creara un software de inteligencia artificial, con casi toda la información existente en el mundo, que pudiera llegar a dar la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Vos cuál crees que diría? ¿Comida mexicana o colombiana? Comida mexicana, indudablemente comida mexicana. Bien, si fue una comida que no sea mexicana, pero sos alguien que ha viajado muchísimo, si no fuera comida mexicana, ¿cuál? Colombiana, sin duda alguna. Me gusta mucho la comida colombiana, la aprecio mucho. La comida argentina. Soy un amante de la carne, Guillermo. Confieso que no me llevo con los vegetarianos. Entonces, en cualquier lugar que ofrezca un buen corte de carne, para mí es suficiente, ¿no? Hagamos de cuenta que estamos en el 2030, ¿sí? En el 2030 hay un tema que es auge, es boom, ¿sí? Así como en su momento lo vio Julio Verne en las 20.000 leguas de viaje submarino, vio que iba a haber un submarino o supo que el hombre iba a llegar a la luna. Si vos fueras Julio Verne, ¿qué verías en el 2030 como tema candente de esto? Algo que vos decís, esto no le da bolilla a nadie, pero para mí, en un par de años más, va a ser el top dentro de las materias a tratar. Yo creo que el transhumanismo, Guillermo. El transhumanismo es esta tendencia que se viene gestando desde hace, pues probablemente más de una década, en donde la gente está empezando a insertarse en el cuerpo chips, aparatos electrónicos, sensores de todo tipo, y la gente a veces lo hace por conveniencia. Hay países en Europa donde la gente, para no cargar con una tarjeta de identificación, para abrir la puerta de la oficina, dice, pues ponme el chip aquí en la mano, ¿no? Hazme una rayita, una incisión, méteme el chip y ya con eso abro la puerta de la oficina, o con eso le doy acceso a la fotocopiadora para que me permita hacer copias. Hubo una persona que derritió en ácido el llavero de su Tesla para quitarle el chip y que se lo insertaran en la mano y que su propia mano fuera el sensor para abrir su Tesla y para encender su Tesla. Y desde luego que esas son cosas que pueden parecer superficiales o banales. Hay una serie muy buena en Netflix que habla sobre el biohacking, que es el fenómeno del mismo.
Y yo creo que es una serie que vale mucho la pena que la veamos, que la analicemos, porque estoy seguro que en 2030 una muy buena parte de la población, yo te puedo estimar sin temor a equivocarme, que a lo mejor 15, 20, a lo mejor 30% de la población ya empezará a buscar la manera de tener algún implante en su cuerpo, no solamente por cuestiones prácticas, sino a lo mejor para mejorar alguna funcionalidad del cuerpo o para recuperar alguna funcionalidad perdida, porque hay que pensar en los cyborgs también, que son estas personas que ya empiezan a tener partes importantes del cuerpo reemplazadas por partes biónicas, por partes electrónicas, por partes incluso con inteligencia artificial tal vez. ¿Cuál es el tema que vos crees que hoy se está tratando mucho y que crees que en un par de años más, hablemos de 5, 6, 7, 10 años más, va a seguir tratándose? Que va a seguir tratándose. Va a seguir, sí, de esos que no van a pasar de moda. Yo estimo que la guerra de patentes y la guerra comercial China-Estados Unidos va a ser algo que no va a dejar de existir. Estimo que se va a acrecentar estas diferencias que existen entre Estados Unidos y China, estas supuestas argumentaciones ociosas muchas veces de Trump que dice que China todo lo que hace es espionaje y que Huawei espía y TikTok espía y todo lo que sea de China espía. Yo no dudo que los chinos tengan su historia, no lo dudo. Hay razones tal vez fundadas para no confiar al 100%, pero yo creo que lo que hay realmente detrás es una inevitable guerra económica. Estados Unidos se ha dado cuenta que los chinos tienen un avance gigantesco. De hecho, hay quien dice que China está muy por encima en temas de inteligencia artificial que Estados Unidos y que incluso el resto del mundo. Si tú te das cuenta y analizas el share of market, el pedazo del pastel de smartphones o dispositivos móviles, el 70% de los smartphones son vendidos por empresas asiáticas. El 70% de los smartphones del planeta son vendidos por empresas asiáticas y eso le duele mucho a Estados Unidos. También le duele pues, el increíble crecimiento que han tenido estas empresas. Muchas de estas empresas hace 3 o 4 años nadie sabía de ellas. Ponte a pensar en Xiaomi. Xiaomi en 10 años es la tercera productora de smartphones en el planeta, en tan solo 10 años. Huawei lo mismo, ZTE y muchos otros ejemplos de compañías asiáticas que han hecho cosas increíbles. Entonces, creo que hay un temor gigantesco frente al gigante asiático en temas tecnológicos y lo seguiremos viendo por 5, por 10 o a lo mejor por más años. Es una nueva guerra fría. Ahora cuando se dio el tema de la vacuna por el COVID, lo único que pensé yo es, en lugar de llegar a ver quién llega primero a la luna, es a ver quién descubre primero la vacuna. En su momento ganó Estados Unidos y ahora ganó Rusia. Y creo que eso es lo que más les duele. Me parece que por ahí el tema comercial es el que nunca va a terminar de pasar de moda, porque el ser humano va a seguir comerciando, el ser humano va a seguir comprando y vendiendo, va a seguir intercambiando prestaciones o servicios a cambio de dinero. Y quizás el dinero podrá cambiar, pero va a ser igual moneda de cambio, digital o real. Yo quisiera que vos hacer un pequeñísimo repaso por ahí por todo esto, lo que nos has ido contando. Y andá corrigiéndome por ahí porque quizás me falla la memoria. 88, 89 me contás que estabas en la secundaria, que ya se empieza a cargar internet, que a vos te empieza a interesar mucho el tema, que empezás a estudiar algo de desarrollo, de codificación no me sale aparte, empezás a estudiar JavaScript, vos siempre tuviste en mente que querías ser abogado, pero estaba esto otro que vos querías pertenecer dentro de Internet. En el año 2005 te recibís de abogado, en el año 2006, enero, te sentiste por primera vez abogado en Derecho Informático, te fuiste a Estados Unidos, ampliaste tus conocimientos, te recibiste abogado a los 21 años, estuviste en Estados Unidos 2, 3 años más, volviste, fuiste uno de los docentes más jóvenes en ser docente de maestría, sin ser doctor, fundás la Academia de Derecho Informático, te apasionan los jeeps, preferís la comida mexicana. Año 2010, 2012, ¿dónde estabas y qué hacías? En el año 2010, 2012 ya estaba yo viviendo en la Ciudad de México. Me vengo a vivir a la Ciudad de México, ya tengo 15 años
viviendo por acá prácticamente, me encontraba seguramente trabajando para una empresa americana. Yo llegué a la Ciudad de México a trabajar en un despacho de abogados muy importante en materia de propiedad intelectual, uno de los top 3 de México. En este despacho, digamos, por primera vez empecé a ejercer algo que venía yo pregonando mucho en conferencias y cursos, que era el litigio de nombres de dominio. Es una de las materias que más me encanta, más me gusta. Estuve un par de años en este despacho, luego me busca una empresa americana, que es el primer fabricante más grande del mundo de cajeros automáticos. Y como era una empresa 100% de tecnología, no dudé en aceptar la oferta que me hicieron. Lo hice con mucho gusto y durante casi 8 años fui director jurídico de NCR, esta compañía que además de hacer cajeros automáticos, pues vende dispositivos de puntos de venta, maneja desde luego temas de software, va muy orientado hacia el autoservicio, todo lo que ves en las tiendas de repente muy modernas, donde la gente ya no ocupa un cajero físico, una persona que te cobre, sino que la gente pasa sus productos por la báscula, que el código de barras y los detectores de código RFID para que pasando el carrito ya la computadora sepa que los artículos que traes en automático te diga cuánto te gastaste. Todo ese tipo de tecnología es la que maneja esta empresa. Y la verdad, pues con muchísimo apoyo por parte de mis jefes, sabían que era un apasionado de estos temas, tenía una línea directa de reporte a Chile y otra a Miami, y pues tuve la oportunidad también de viajar por el mundo con esta empresa, al igual que con British American Tobacco, muchas reuniones de abogados en otros países, me tocó tener reuniones de regionales de abogados en Chile, en Nueva York, en Budapest, en Reino Unido, en muchas ocasiones también, y eso me ha permitido también hacer contactos, hacer amistades y sobre todo ver lo que hay en otras partes del mundo y pues tratar de ver lo mejor, las mejores prácticas y los errores que han cometido otros, ¿no? Si tuvieras la posibilidad de ser Flash y ir a un universo alterno, una línea de tiempo alterna, viajar hacia atrás, encontrarte con el Joel Gómez del año 88, 89, 90, y vos lo ves vos te estás mirando así de afuera y vos lo ves a ese Joel estudiando, apasionado, con mucha hambre de eso que lo estaba viendo ahí, lo estaba olfateando. ¿Qué le dirías a ese Joel? Yo le diría una sola cosa. Termina tu carrera de Derecho y estudia sistemas. Esa sería la única recomendación muy puntual que le haría a mi otro yo. Creo que es una de mis deudas pendientes, el haber estudiado la carrera de sistemas o la carrera de informática. Ya ha sufrido también muchos nombres esta carrera. Me hubiera encantado tener las dos cachuchas o las dos profesiones. ¿Y qué es lo que le dirías que no haga? Sacando esto del tema de sistemas. Muy rápido, que no confíe en la gente ciegamente. He tenido muchos sinsabores profesionales y también algunos personales por confiar en la gente. Eso sí es uno de mis grandes pesares en la vida, el haber confiado en personas que me traicionaron, y eso es de lo que más creo que me ayudaría si me pudiera dar un consejo, es no confíes tanto en la gente. Bueno, hoy por hoy, ¿qué es de la vida de Joel Gómez? ¿Qué cambia? O sea, la gente cambia, no todos cambiamos, no somos los mismos de chicos que de grandes por razones obvias, razones de pelo, de panza, de años, de arrugas, de cansancios, de ganas, de entusiasmos, etc. Cambiamos todos. Pero, ¿en qué crees vos que seguís manteniendo la llama y en qué crees vos que ya sos otra persona? Mira, Guillermo, toda mi vida, desde que soy profesional o profesionista, me dedico a 4 grandes áreas. Me he dedicado a la abogacía desde que estoy graduado, me he dedicado a la docencia, casi después de estar graduado ya estaba yo dando clases, me dedico a la comunicación como tú, como sabes tengo un programa de televisión en internet, Abogado Digital, tiene más de 115 programas al aire y además pues llevo como 50 webinars más o menos ya a la fecha que me he encargado de conducirlos, dirigirlos y demás. También me dedico a temas, desde luego, de difusión del derecho y me apasiona la construcción de páginas web, el diseño de páginas web, el estarlas continuamente mejorando, administrando para fines personales. De repente las personas me piden que se las venda o que se las diseñe y la verdad es que no es algo que haga para vender, sino simplemente es algo que me apasiona. Entonces, bueno, pues entre la abogacía,
la comunicación, la docencia y el diseño web, que es una de mis grandes pasiones. Ninguna de las cuatro las he olvidado, ninguna de las cuatro las he dejado atrás. Sigo haciendo exactamente lo mismo que cuando tenía 22 años. Lo único que dejé de hacer, pues, es el 4x4, porque ya no me queda tiempo para salir a la montaña, para jipear. Eso es lo único que, que he dejado de hacer y que hice por 12 años. Por 12 años me dediqué a este rollo del manejo de vehículos 4x4 y a acampar y a senderismo y otro tipo de cosas. Es lo único que me arrepiento de haber abandonado temporalmente. Siempre digo temporalmente, espero algún día regresar, pero básicamente, Guillermo, sigo haciendo lo mismo y tal vez un poco más que hacía cuando estaba yo recién graduado. La última, y cierro. ¿Qué consejos le darías a un chico que recién está empezando en esto, que nada, ve no con los mismos ojos que nosotros por una cuestión de que están con todas las posibilidades que ya tienen, vos les has sembrado un montón de caminos ya? ¿Qué le dirías eso a un muchacho que está por recibirse de abogado, que le gusta la materia y que quiere empezar a destacarse, quiere seguir los caminos de Joel Gómez Treviño? ¿Qué le dirías a él? Mira, las generaciones han cambiado, Guillermo. Hoy, desde luego, a los muchachos, a los jóvenes, a los pibes, como creo que les dicen allá en tu tierra, les gusta mucho la tecnología. A la mayor parte de los jóvenes les gusta la tecnología. Son apasionados de redes sociales, son apasionados de gadgets, de teléfonos, de aplicaciones, y lo hacen mucho mejor que muchos adultos. También está de moda en que la gente diga, pues ya soy abogado digital porque pues yo manejo muy bien redes sociales y pues conozco un poquito de delitos informáticos y conozco un poquito de contratos electrónicos y conozco un poquito de firma electrónica, entonces ya soy abogado digital. Yo la única recomendación que les haría es que no se les olvide que primero tienen que ser abogados. Primero tienen que ser abogados. Antes de la tecnología está el derecho. ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan ser especialistas, puedan ser abogados digitales, tienen que saber el derecho y conocer muchas ramas del derecho o varias ramas del derecho. Para que el día de mañana, ya que ustedes forjaron una carrera, a lo mejor en derecho penal, y les llaman la atención los delitos informáticos, pues se pongan a practicar, a ejercer, a buscar asesorar a empresas para evitar ser víctima de la ciberdelincuencia. Si les gusta a lo mejor el derecho de la propiedad intelectual, pues que se empiecen a meter en estos temas de litigio de nombres de dominio, de baja de contenidos ilegales. Ya una vez que tú tienes un ejercicio profesional, digamos, de unos 10 añitos de práctica profesional, ya ahora sí te puedes dar el lujo de decir qué es lo que me gusta y qué es a lo que me quiero dedicar. Ya tengo una formación plena como abogado, tengo experiencia en despachos de abogados, tengo experiencia en empresas, ahora sí yo decido a qué es a lo que me quiero dedicar y no voy caminando con el destino. Porque en muchas cosas, y es algo que no platicamos en la charla, Guillermo, es que en muchas ocasiones la gente hace una cosa porque el destino lo llevó a eso. Claro. Buscaste trabajo y el primero que te dio trabajo fue un notario. Entonces, eres notario, te dedicas a la notaría desde siempre porque no tuviste otra oportunidad. Porque la primera oportunidad que se te abrió, la primera puerta se te abrió fue la de ser notario o la de ser abogado penalista o la de ser abogado corporativista. Pero hay quienes decidimos cuál es nuestro futuro. Si ustedes quieren decidir cuál es tu futuro, decídelo ya y haz lo que tengas que hacer para llegar a ese futuro. Pero si tu futuro es la abogacía digital, yo te diría, primero tienes que consolidarte como abogado. Ya que tengas 10 años, al menos 10 años de práctica profesional y sobre todo que tengas experiencias mixtas trabajando en despachos de abogados y trabajando en empresas, sobre todo en el área tecnológica, entonces tendrás un camino pavimentado para poder ejercer plenamente la abogacía digital. Estimados amigos, había una vez un abogado de Monterrey, ¿cómo se dice? Monterreyanos, Monterreyanos. Regiomontanos. Había una vez un abogado regiomontano llamado Joel Gómez Treviño. Muchísimas gracias, Joel. Un placer enorme, amigo, haber conversado con vos, que me hayas contado un montón de cosas que por ahí, a pesar de que hace tanto que nos conocemos, no las sabía. Agradecido infinitamente por la predisposición, por la generosidad, por los años de amistad y por estar ahí siempre. Un fuerte abrazo para vos y lo mejor en la vida. Te quedan muchísimos años más como para seguir siendo de los primeros en el derecho. Había una vez. Gracias, Guillermo. Muy amable por todo.